Muy buenos días, me presento, yo soy Santiago Nader, soy consultor de PTC en IAC y el día de hoy pues le damos la bienvenida a este live sobre CryoStyle basado digamos en la extensión Interactive Surface. El día de hoy nos apoya Gabriel Valls, quien es ingeniero de diseño industrial, ha trabajado realizando diseño y gestionando fabricación de diversos productos y pues comenzó a trabajar en PTC cerca de hace 2 años como consultor de soluciones CAD y de realidad aumentada. Entonces, ya les recordamos que por favor mantengan su micrófono apagado y las preguntas que tengan, por favor háganlas por el chat y al final de esta sesión les daremos respuesta. Y bueno, Gabriel, te doy la bienvenida y te doy paso para que empieces con esta presentación que nos vas a realizar. Muy bien, pues muchas gracias, Santiago. Buenos días a todos. Como os comentaba el compañero Santiago, Gabriel Valls, voy a hacer la presentación de esta herramienta de CryoParametric, que se conoce como CryoStyle, y que se corresponde, como bien ha dicho Santiago, con la extensión, con el módulo ISDX, o Interactive Surface Design Extension en Cryo. Para la sesión de hoy, lo que vamos a revisar sería, primero un pequeño repaso de las distintas, vamos a decir, herramientas o aproximaciones, metodologías, digamos, de creación de superficies y formas en CryoParametric, para después pasar a centrarnos en la que vamos a comentar hoy, que sería en la de CryoStyle, y por tanto, hablaremos brevemente de cuáles son los desafíos o aquellos problemas que los ingenieros encuentran a menudo a la hora de diseñar un producto, definir correctamente superficies que pueden ser complejas, y cómo una herramienta como CryoStyle puede ser la solución a estas problemáticas mediante unas ciertas funcionalidades que presenta y que vamos a repasar. Como de costumbre, la parte más reseñable, digamos, más importante también de esta sesión va a ser la de la demostración, en la que veremos en acción el uso de esta herramienta siguiendo un ejemplo como caso práctico. Y ya terminaremos mencionando, recapitulando cuál sería el valor, por tanto, de una herramienta de este tipo y dando paso a las preguntas y respuestas que pueden ir dejando a lo largo de la presentación en el chat. Las leeremos y trataremos de dar una respuesta al final de la sesión. Muy bien, sin más demora vamos a comenzar y, como les comentaba, vamos a ver simplemente introducir el contexto, ¿no?, de lo que sería las soluciones de definición de formas de superficie en CryoParametric, que es, de hecho, son aproximaciones que podemos encontrar en el mundo del CAD, ¿no?, del diseño asistido por computador. Y en este caso podemos mencionar para Cryo 3 principales. La primera que vemos arriba a la izquierda, Freestyle, sería como un diseño más de estilo libre, modelado de estilo más directo, más libre, en el que partimos de geometrías primitivas, de formas geométricas primitivas, sencillas, como esferas, cubos y demás, que después vamos a ir modelando, vamos a ir prácticamente esculpiendo. Es una aproximación muy cercana a la escultura, directamente influyendo sobre la superficie de esas geometrías, empujando, estirando, subdividiéndola para tener más puntos de referencia de control. Vamos a ir actuando sobre esa geometría hasta modelarla, dándole la forma que buscamos obtener. Vemos aquí en esta captura, vemos como una forma alargada que probablemente partió de un cilindro y que hemos ido subdividiendo en distintos sectores, añadiendo puntos de control, tirando de ellos hasta obtener esta forma tan ergonómica. Claro, esto es una aproximación que es muy directa y muy intuitiva de manejar y que nos permite obtener resultados bastante naturales, con formas orgánicas, formas fluidas. Pero al mismo tiempo, por contra, lo que ocurre es que tenemos un menor control a la hora de modificar, definir esas formas y esas superficies. No significa que no sean las superficies precisas, claro está, podemos tener estas superficies perfectamente definidas y podemos controlarlas, pero al estar influyendo sobre ellas directamente y manejándolas de esta forma, quizás es más complicado obtener una precisión
muy elevada y hay ciertas industrias, está claro, que pues necesitan de esa precisión y ese control de alto grado. Pensamos, por ejemplo, en la industria del automóvil, ¿no? En el que tenemos que tener unas superficies de clase A, tener muy controlados todos los elementos de las transiciones entre curvas y superficies, por aspectos de aerodinámica, por ejemplo, o incluso en industrias simplemente de productos del día a día, que claro, hay muchísima competencia, muchísimos productos que cumplen la misma función de distintas empresas, pero necesitan un aspecto visual, una estética diferenciadora, precisamente para que sean reconocibles y también para marcar esa diferencia en la calidad, pues en los acabados de las superficies, de su aspecto visual, o incluso si van a ser manipulados, pues el aspecto ergonómico, pues como yo que sé, pues por ejemplo una máquina de café o una maquinilla de afeitar, cosas por el estilo, ¿no? Entonces es necesario tener también mucha precisión en este tipo de productos, pues para tener superficies con un buen acabado, ¿no? Con una gran calidad a nivel estético y a nivel funcional, pero también tenemos que ser capaces de definirlas de una forma sencilla, porque si buscamos, por ejemplo, nos fijamos en esta segunda aproximación, que sería la definición de superficies o modelado paramétrico, que claro, es inherente a un programa CAD de tipo paramétrico como el Creo, pues las ventajas que tiene el modelado de tipo paramétrico es que va a ser extremadamente preciso. Todos los aspectos de cualquier forma, cualquier geometría, va a estar perfectamente definido paramétricamente, pues, y por tanto muy controlado y muy preciso. El problema que viene con esta aproximación sería, lógicamente, la dificultad a la hora de pues, construir superficies y geometrías complejas, ya que si para cada pequeña curva, cada pequeña transición, superficie, tenemos que controlar cada uno de los parámetros que la definen, que pueden ser muchos, claro está, esto puede hacer que sea un poco más tedioso ese proceso y al final mucho más complicado. Por tanto, nos quedemos con formas que al final sean más sencillas, porque si no tardaríamos muchísimo tiempo en definirlas completamente y al final no compensa. Entonces, efectivamente, con el freestyle o el diseño de estilo libre, pues tenemos más libertad, obtenemos a lo mejor más fácilmente formas complejas, orgánicas, naturales, es intuitivo, pero al mismo tiempo tenemos el paramétrico que nos permitiría tener ese alto grado de control y de precisión en las formas. Entonces, de aquí surge una extensión, una herramienta como CreoStyle o la extensión ISDX a la que pertenece, Interactive Surface Design Extension, que permite obtener lo mejor de ambos mundos. Es decir, nos permitiría crear y manipular curvas y superficies a partir de esas curvas de una forma intuitiva y directa, similar al freestyle, ¿no? En el que podemos pues, prácticamente modelar como si fuera escultura, actuando directamente sobre la geometría y no sobre sus parámetros, pero al mismo tiempo tenemos estas formas, estas curvas, estas superficies perfectamente definidas y controlables y las podemos analizar, alterar totalmente bajo control. Entonces, de aquí que surja este tercer, vamos a decir, aspecto, esta tercera aproximación a la hora de crear superficies y formas dentro de Creo Parametric, y es en el cual nos vamos a centrar hoy. De hecho, para comparar un poco rápidamente también en un vistazo pues con el freestyle, aquí en esta captura vemos pues, unos pocos ejemplos, ¿no? De lo que sería CreoStyle o ISDX. Pues tenemos una capacidad de analizar la curvatura de aquellas superficies que estamos definiendo. Tenemos la capacidad de realizar análisis también visuales, esto lo veremos en la demostración. Y por tanto tenemos un gran control acerca de la geometría que estamos definiendo. Pero, como veremos, se pueden manipular estas superficies para generarlas de una forma muy intuitiva y muy directa. En el freestyle, o diseño de forma libre, lo que hacemos, como he dicho, es crear una superficie o una geometría básica, primitiva, sencilla, como pues un cilindro o una esfera, y actuar directamente sobre esa geometría de una forma muy directa, como vemos aquí,
estirando ciertos puntos de control, subdividiendo la superficie y demás. Pero claro, pues esto conlleva a una menor precisión o un grado de control más reducido comparado con herramientas como ISDX. Entonces, centrándonos en CryoStyle, en ISDX, ¿cuáles serían los desafíos principales que frecuentemente pues, escuchamos que se enfrentan los ingenieros y nuestros clientes cuando están buscando crear superficies de este tipo, complejas, y estos productos a lo mejor más especializados? Lo primero de todo, lógicamente, uno de los desafíos principales puede ser la necesidad de tener pues, grandes conocimientos en este aspecto, ¿no? En aquel de modelado de superficies, conocer perfectamente pues, cómo funciona el programa de modelado que se vaya a utilizar para poder controlarlo de la mejor manera. Esto puede llevar tiempo, lógicamente, alcanzar un nivel de madurez y de experiencia en una herramienta y también pues el conocer pues, qué producto estamos definiendo, de qué manera funcionaría mejor, cómo deberían ser esas superficies. En cualquier caso, es algo que requiere de unos conocimientos o de una práctica, una experiencia importante. Y segundo, las propias herramientas que utilicemos pueden ser una traba, pueden ser un factor que dificulta el proceso de creación de superficies complejas si no están preparados para ello. Si estamos utilizando una aproximación como directamente utilizar el modelado paramétrico, pues vamos a obtener algo de mucha precisión, pero va a ser poco intuitivo y va a ser muy costoso obtener una geometría natural y compleja. Entonces, esto puede ser también un problema al que se enfrentan, de hecho, una gran cantidad de ingenieros. ¿Y qué ocurre si estamos tardando tiempo? Estamos invirtiendo muchísimo tiempo y recursos en pues, desarrollar una forma y unas geometrías así durante el proceso de diseño o incluso en el proceso inicial de cualquier desarrollo de producto, que sería aquel de concepto, ¿no? Conceptualización. En estas etapas iniciales en las que estamos explorando formas, estamos explorando nuevos aspectos y definiendo pues, el camino que se va a proseguir durante el desarrollo del producto, necesitamos precisamente ser ágiles y tener herramientas que nos permitan una cierta flexibilidad a la hora de pues, evaluar nuevos conceptos, nuevas ideas y explorar estos diseños, ¿vale? Que luego vamos a concretizar, evidentemente. Nos centraremos en un número más reducido de esas ideas iniciales que habremos explorado. Entonces necesitamos esa flexibilidad y agilidad, rapidez, unas herramientas que podamos utilizar de forma intuitiva para poder explorar cuantas más ideas iniciales mejor y después ya pasar obviamente a un diseño más preciso posteriormente. Si no tenemos unas herramientas adecuadas, no vamos a poder alcanzar un número satisfactorio de ideas iniciales y por tanto vamos a estar más limitados. Se reduce la innovación, se reduce, por tanto, la potencial calidad del resultado final del diseño. De ahí que ISDX o CryoStyle pues sea una solución que permite solventar estos problemas, estos desafíos que estábamos comentando. Nos permite ISDX crear formas complejas de geometría, bueno, curvas también, de geometría de aspecto libre incluso, en un entorno que ya conocemos porque es dentro del propio CryoParametric. No estamos hablando de otra solución distinta que debemos aprender, pero al mismo tiempo obteniendo un gran control de las mismas y que podamos incluso editarlas posteriormente. Ya veremos a qué me refiero con esto durante la demostración también. Es decir, esta solución al final viene a responder a pues, estos intereses que vemos aquí, cuando unos ingenieros buscan definir superficies de alta calidad, crear y editar esas curvas y superficies. Bien, como iba diciendo, la idea es poder editar directamente o actuar directamente sobre las curvas, las geometrías, las superficies, en lugar de estar modificando pues, las restricciones y los parámetros que las definen, ya que esto es mucho menos intuitivo, es mucho menos directo y, por tanto, es un paso, vamos a decir, extra que dificulta más el proceso completo.
poder luego definir y modificar todas estas curvas y superficies que se apoyan en estas curvas y las transiciones entre las mismas, que son evidentemente un aspecto muy importante y muy complejo de gestionar normalmente. A nivel geométrico, las transiciones entre superficies pueden ser verdaderos desafíos para un programa de modelado. Entonces tenemos que tener una herramienta que sea también poderosa en ese aspecto y que actúe de forma consistente. ¿Cuáles son, por tanto, las funcionalidades que tenemos dentro de CryoStyle que nos permiten obtener estos resultados? Bueno, lo veremos ahora en la demostración también, pero lógicamente estamos utilizando un entorno de diseño que ya conocemos, se trata de CryoParametric. La geometría que vamos a utilizar posteriormente, incluso el desarrollo para la posterior fabricación de ese producto potencialmente, pues sigue siendo el mismo. Nosotros partimos de aquí, estamos quizás en etapas más iniciales del desarrollo del producto, conceptualización, diseño detallado, y después pasaríamos quizás a probarlo mediante test, prototipado o incluso simulación, para después pasar a la fabricación. En este caso, CryoParametric, siendo una plataforma de desarrollo de producto, podemos abarcar todas y cada una de estas distintas etapas del ciclo de desarrollo de un producto. Después también controlar de forma intuitiva pero precisa cuáles son pues, los aspectos geométricos de las curvas y las superficies que estamos creando son muy importantes. De ahí que tengamos pues, herramientas de análisis muy visuales, como veremos, para comprobar pues, cómo se comportan las curvas que definimos, las transiciones entre curvas y superficies o entre superficies adyacentes y alcanzar pues, curvas incluso o transiciones de tipo G3, que son evidentemente muy complejas. Esto nos permite, como decimos, tener un control de superficies que viene a responder a los requisitos de industrias muy exigentes a este nivel, como sería la industria del automóvil, por ejemplo, en el que están utilizando pues, superficies de clase A, lógicamente, y tenemos que ser capaces de responder a este tipo de requisito. Pero de nuevo con una edición que sea directa sobre las propias superficies y curvas y sencilla. Y pues, por tanto, una vez que trabajamos sobre esa forma, sobre esa geometría, incluso si partimos de un modelo ya existente, podemos utilizar estas herramientas, lógicamente. Pongamos que, por ejemplo, como vemos aquí, partimos de un escaneo 3D de una pieza, de un producto, que lógicamente tiene una calidad superficial bastante reducida. Tenemos que trabajar a partir de esta información, reconstruir las superficies y para alcanzar un grado, vamos a decir, ese equilibrio entre quiero definir las superficies de forma rápida y directa, sencilla, pero al mismo tiempo quiero poder controlarlas para poder después replicar este elemento y fabricarlo, es decir, necesito esa precisión, pues es una herramienta que es ideal también en este aspecto. Si partimos de una referencia, digamos, como sería ese volumen, ese modelo 3D escaneado, y después vamos a ir reconstruyendo esas superficies, pues las transiciones entre las distintas superficies que creemos y cómo pues, los distintos aspectos de esta pieza los podemos definir cómodamente con CryoStyle. Por tanto, como veníamos diciendo, es una herramienta para diseñadores, ingenieros de diseño, que quieran pasar, por ejemplo, desde una etapa inicial de conceptualización a definir esas formas virtualmente en el entorno de diseño 3D con suficiente precisión, incluso para realizar un prototipado virtual, ya que vamos a alcanzar una gran precisión, es una herramienta muy útil. Para obtener también productos que tengan una gran calidad a nivel estético, directamente en el entorno 3D. Y como decía, pues lo más importante va a ser aquí que les muestre esta solución en un caso práctico, en un ejemplo. Vamos a, de esta forma, descubrir la herramienta en acción. Lo que vamos a hacer es, nos vamos a basar para este ejemplo de aquí, en una pieza, aquí tenemos CryoParametric, vamos a utilizar en este caso
unas piezas que pertenecen a una motocicleta de uno de nuestros clientes usuarios de Cryoparametric, que sería el fabricante y diseñador de motos Royal Enfield. Entonces, en este caso nos vamos a centrar en el manillar y, como vemos, son estas piezas laterales. Vamos a diseñarlas por completo utilizando la herramienta CryoStyle. Pues a partir de los elementos que ya existen de este manillar para esta motocicleta, vemos que tienen que ir montadas estas piezas sobre pues esta pieza curva metálica, que sería la estructura que protege las manos en caso de impacto o de caída, y también pues para proteger de la intemperie. Entonces se trata de unas piezas que van a tener un aspecto visual. Es importante que sigan las líneas estéticas del producto, de la moto. También es importante que pues tengan cierta fluidez para no interferir en la aerodinámica de la misma. Entonces, se trata de una superficie que no va a ser sencilla, no va a ser una simple superficie cilíndrica, va a tener ciertos aspectos decorativos y tiene que estar perfectamente controlada para luego ser fabricada, ya que se trata de una pieza de plástico que va a ser fabricada posteriormente por inyección, por moldeo. Entonces, una forma muy común de trabajar en este punto, vamos a decir, bastante inicial de definición del diseño en el modelo 3D, sería utilizar pues, unas referencias visuales para crear la geometría. Porque previamente, quizás en la etapa de conceptualización, pues se han definido unos sketches, unos bocetos a mano alzada, puede ser, o tenemos unas imágenes de referencia de productos en versiones anteriores, en las que nos querríamos basar, y esto es lo que estamos haciendo aquí, importar unas vistas, unas imágenes de referencia y posicionarlas para poder luego trabajar sobre ellas. Esto es algo que podemos hacer lógicamente en Creo. Bueno, pues ahí se encuentra la herramienta CryoStyle, como vemos, ya la tenemos abierta en la pestaña superior, y lo que vamos a empezar a hacer es definir unas curvas. Cualquier superficie que vamos a crear, lógicamente, va a estar definida por unas ciertas curvas que definen su forma. Va a haber una serie de curvas, vamos a decir, fronterizas, que son las que definen pues, la silueta, el perímetro de la superficie, y otras curvas intermedias, que son las que van a ayudarnos a controlar la forma que tendrá esa superficie por su zona interna, su zona intermedia. Entonces, esta curva que acabamos de definir rápidamente mediante unos puntos, podemos ahora hacer, gracias a CryoStyle, un análisis de la curvatura de la misma, para que podamos controlar fácilmente pues, el aspecto, si tiene unas transiciones bruscas o no, si vamos a hacer una curva con una cierta fluidez, cuál va a ser la forma exacta, pues podemos visualizarla de una forma muy directa, muy visual, con este análisis de curvatura, y así controlamos más fácilmente la forma de la misma. Una de las ventajas de CryoStyle también es el poder trabajar desde varios ángulos al mismo tiempo. Esto es esencial porque, lógicamente, estamos trabajando con curvas en el espacio. No estamos únicamente modificando la forma de la curva en un solo plano, sino que realmente tenemos que tenerla en cuenta en todo el espacio 3D. Por tanto, tenemos que ser capaces de poder controlar cómo la estamos deformando en todas las direcciones. Y para eso la multiview, esta vista múltiple que tenemos en varias ventanas, es un requisito indispensable en una herramienta de este tipo. Así como podemos controlar, añadiendo puntos de control a lo largo de esta curva que hemos creado, pues cómo se adapta a la forma que buscamos mediante las imágenes de referencia, y con el análisis de curvatura que tenemos en este momento activo, es fácil ver desde distintos ángulos si está esta curva retorciéndose en algún punto, si las transiciones o su curvatura a lo largo de la misma es fluida o tenemos que modificarla de alguna forma. La idea es que, de nuevo, estamos modificando, estamos editando directamente la curva en sí, no sus parámetros, y apoyándonos en este feedback visual, digamos, estos análisis visuales que nos propone CryoStyle para poder pues, comprobar que la forma que obtenemos es la que estamos buscando y que no hay defectos y transiciones que no deseamos.
estamos haciendo el mismo tipo de curva en la parte inferior. Y una vez que hemos completado las curvas superior e inferior, pues ya tenemos lo que delimitaría la superficie que generaremos después, la superficie frontal. Lo que nos falta ahora es ser capaces de controlar cómo se comporta esta superficie que vamos a generar, pues en los puntos intermedios, no solamente cuáles son las curvas que lo delimitan, sino también pues en los puntos, el centro va a ser más combada, más cóncava, más convexa. Pues para ello vamos a definir otras curvas, en este caso curvas planares, que están contenidas en un plano. Por tanto, estamos definiendo por dónde pasa ese plano. Va a ser normal a las curvas intermedia, superior e inferior que hemos definido. Y así creamos un set de 3 curvas que cortan, como vemos, cortan las tres curvas que hemos definido previamente. Y podemos incluso desplazar el plano a lo largo de estas 3 curvas para definir las curvas de control intermedias. La curva de control central, la izquierda, y después podemos crear la curva de control derecha. Al final es como, tenemos como unos sectores, digamos, y ahora podemos ya pasar a generar por fin la superficie. Primero marcando las curvas que las delimitan y segundo el set de 3 curvas que acabamos de seleccionar, que son las que controlan la forma de esta superficie en los puntos intermedios. Entonces, esta primera superficie frontal ya la hemos definido, ya la hemos creado. Ahora nos quedarían otras superficies en la parte superior y también en la parte inferior de esta pieza. Estas van a ser un poco más complejas, ya que primero se trata de un espacio más reducido, pero también por elementos estilísticos vamos a intentar que presenten pues, un cierto atractivo a nivel estético, añadiéndoles pues, a lo mejor como unas depresiones cóncavas, para que haya una fluidez, un movimiento, vamos a decir, en esa pieza, que tenga un aspecto más atractivo. Y por tanto tenemos que controlar también lo que son las transiciones entre las superficies adyacentes. Y esto es lo que estamos haciendo aquí, estamos definiendo las curvas de nuevo de control, las curvas también del perímetro que definen la forma de esta superficie que vamos a generar. Y ahora estamos definiendo las curvas de control o intermedias. Queremos que esas curvas sean, en este caso, tangentes a las superficies adyacentes que se encuentran justo a su lado. Nosotros podemos definir esto simplemente haciendo clic y seleccionando la opción de continuidad tangencial. Ahora simplemente, de nuevo, con la vista múltiples desde múltiples ángulos y añadiendo puntos de control, modificamos directamente, haciendo clic y arrastrando sobre la curva, qué forma tiene esa curva en el espacio. Pero ya sabemos que en cualquier caso los extremos de esa curva van a ser tangentes a las superficies de las que parte, ya que hemos definido esa tangencia. Después generamos la superficie y como vemos, es tangente esta superficie a los trocitos de superficie que teníamos a ambos extremos, a ambos lados, porque hemos definido así la curva de control, como tangencial, tangente. Solo nos queda, por tanto, este espacio a cerrar con otra superficie, la última de aquí, que será la más compleja de todas, ya que buscamos, pues para que a nivel estético resulte más interesante, vamos a añadirle una depresión cóncava hacia adentro. Para ello, pues la forma de definirla, ya se la imaginarán, es bastante sencilla con esta herramienta. Simplemente definimos una curva de control intermedia, modificamos su forma hacia adentro para asegurar esa concavidad y definimos de nuevo el perímetro, las superficies que delimitan la forma y después la curva de control intermedia para que se adapte y tenga esta forma cóncava hacia adentro. Ya ven que finalmente se trata un poco de ser capaces de crear curvas de una forma intuitiva y directa y después editarlas, pero controlándolas perfectamente desde distintos puntos de vista. Entonces estamos alternando aquí la definición de curvas, control de las mismas pues con las distintas visualizaciones desde varios ángulos al mismo tiempo, análisis visuales de la curvatura de las mismas y después generamos superficies a partir de esas curvas que hemos podido crear
con relativa facilidad y al mismo tiempo que están perfectamente controladas. Entonces, una vez que las hemos definido, seleccionamos las curvas que delimitan la superficie y las curvas de control para tener ese control sobre los puntos intermedios de las superficies. Y así vamos cerrando la geometría de la pieza que estamos diseñando. De nuevo, estamos repitiendo unos pasos muy similares a los que hemos hecho para la parte superior, para esta pieza, ya que es prácticamente simétrica, aunque esta parte inferior es un poquito más pronunciada. Pero de nuevo, definimos las transiciones entre las superficies y las adyacentes, en este caso tangenciales. También podría ser una continuidad de posición, una continuidad de aceleración, etcétera. Y aquí de nuevo la curva de control que nos permite añadir ese elemento cóncavo para darle esta forma. Estas curvas y estas superficies que estamos definiendo las estamos alterando directamente, pero es importante saber que tenemos completo control sobre ellas, incluso posteriormente, una vez que ya las hemos definido y que hemos empezado a trabajar con ellas. En unos minutos volveremos a este aspecto de control de modificaciones, pero es importante tenerlo en cuenta, ya que no es simplemente como en la aproximación, digamos que la forma de trabajar que hemos tenido hasta ahora puede recordar efectivamente al freestyle, en el que directamente alteramos las formas, las geometrías, pero evidentemente apoyados siempre con análisis más precisos, control de las transiciones y las curvaturas más precisos y además con este aspecto luego del control de las modificaciones también muy estable y muy sólido, digamos. Bueno, pues entonces estas distintas curvas que y superficies que acabamos de definir, es importante comprobar que tienen un buen aspecto. A menudo lo que hacen distintas empresas y distintas industrias es, pues a lo mejor, crear un prototipo para comprobar las formas y distintos aspectos, cómo de fluidas son las transiciones, si hay algún tipo de defecto en algún punto y corregir después esto en el modelo 3D. Los análisis que a lo mejor se realizan una vez que se obtiene un prototipo, pues pueden ser un análisis visual utilizando pues reflejos, ¿no? Mediante una cámara con iluminación, comprobar pues la calidad de las superficies mediante los reflejos de esas luces. Se utiliza mucho en la industria del automóvil, pues por ejemplo con estos modelos de arcilla, que a veces son incluso a escala real del vehículo, se cubren en cierto punto, una vez que han esculpido, que han tallado las superficies con la forma que buscan de la carrocería, se cubren con unas capas de papel de aluminio reflectante y se colocan unas barras de luz paralelas entre sí, lo cual permite enseguida comprobar en esas superficies con su curvatura cómo reflejan y deforman esas luces, si hay algún defecto o ver mucho mejor al final cómo se comportan esas formas. Y es este tipo de análisis, digamos, visual, por reflexión, por reflejo, que se ha integrado también en la herramienta CryoStyle para tener una referencia visual y comprobar pues, la calidad de las transiciones y de las superficies que hemos generado. Aquí podemos controlar perfectamente los parámetros como cuántas luces vamos a utilizar, de qué tamaño, con qué espaciado, y esto nos ayuda a entender visualmente mejor pues, el aspecto de esas superficies y la calidad de las mismas. Bueno, pues ahora el diseño de base está completado, ya no necesitamos, por tanto, las imágenes de referencia. Ahora solo falta terminar de pulir este diseño pues para que, lógicamente, podamos seguir trabajando con él para llevarlo hasta su fabricación. En este caso teníamos unas superficies separadas, las que hemos generado, podemos simplemente seleccionarlas y fusionarlas mediante la herramienta de fusión para conseguir un quilt, ¿no? Un conjunto de superficies unidas entre sí, y podemos ya comenzar a trabajar recortando pues, aquellos fragmentos, trozos que sean sobrantes, hay algunos excesos quizás de superficies, y ya podemos trabajar de forma normal con este conjunto de superficies. Añadir redondeos, que ya sabemos que esta función de Creo es muy potente. Podemos recortar también el espacio, la ranura, vamos a decir, intermedia en la que se va a alojar
la pieza de estructura metálica sobre la cual va montada esta pieza de plástico y recortar pues, otros elementos para que encaje dentro de, pues, del manillar de esta motocicleta. Y de nuevo, hacer uso de la herramienta de redondeo de Cryoprometric, que incluso con estas transiciones y estas distintas curvas y superficies que son bastante complejas, vemos lo bien que responde y cómo nos genera estos empalmes redondeados con gran facilidad. Lógicamente, esta pieza que va a ser fabricada mediante moldeo, pues tendrá que tener un cierto espesor. Hasta ahora hemos trabajado en las superficies en sí, pero podemos utilizar la herramienta Thicken para añadirle un espesor a la pieza que acabamos de diseñar. Entonces ya vamos a pasar de tener un modelo de superficies a un modelo sólido sobre el cual podemos seguir trabajando y posteriormente fabricar. Aquí traemos la pieza intermedia, la estructura, y vuelvo entonces a mencionar el aspecto al que estaba haciendo alusión hace unos minutos. Estas superficies que hemos creado a partir de curvas perfectamente controladas, seguimos teniendo todo ese control sobre las mismas, aunque hayamos actuado de una forma intuitiva directamente sobre pues, la geometría en sí, tenemos un control total acerca de los parámetros, digamos, que definen todas estas geometrías, incluso de las dependencias, vamos a decir, para con otras piezas, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos aquí la pieza de la estructura sobre la cual va montada esta pieza que acabamos de diseñar y realizamos una modificación de la forma de esta pieza metálica, veremos cómo de todas formas se adapta automáticamente toda la pieza que acabamos de crear y sus superficies, como vemos aquí, más cóncava, más convexa, más ancha, más alargada, todo se respeta manteniendo pues, las transiciones entre superficies adyacentes y el estilo de la pieza en general. Esto, por tanto, es algo muy potente que nos permite obtener piezas, como estaba diciendo, de gran calidad, pero ahorrando tiempo. O sea, tenemos una aproximación, una forma de diseñar que es intuitiva y que proporciona un flujo de trabajo pues, fluido, en el que no tenemos que volver atrás, deshacer cambios de forma más manual y, sobre todo, pues, sin necesidad de estar comprobando los distintos parámetros que definen una geometría, que puede ser un proceso más largo y más confuso. Así que bien, en este caso, este sería un ejemplo de uso de la herramienta de CryoStyle para pues, crear, como hemos visto, a partir de unas referencias visuales, esas imágenes que teníamos de un estudio previo, pues crear unas piezas de una forma bastante libre, bastante orgánica, pero que siguen además, que tienen un aspecto estético pues, muy marcado, que presentan una fluidez que van en línea con la aerodinámica de la moto en este caso. Hemos podido crearlas en tan solo unos minutos y tenemos unas superficies que hemos podido controlar después, incluso a la hora de realizar cambios. Esto es un ejemplo de uso, por tanto, de la herramienta de Cryo ISDX. Creo que es, por tanto, bastante evidente decir que si tenemos una herramienta que nos permite trabajar con estas geometrías que pueden ser tan complejas, al final, con una mayor, pues de forma más intuitiva, ¿no? Alterando directamente la geometría, es algo más natural. Esto nos permite ahorrar tiempo en etapas de diseño o del desarrollo del producto, que a lo mejor son etapas un poco iniciales, si estamos explorando distintos diseños que estamos probando, pero esto nos permite al final acortar el ciclo de desarrollo y de diseño de un producto. Y al final esto nos permite llegar antes al mercado, lo cual también ofrece una ventaja competitiva. El hecho de que podamos explorar múltiples diseños, nuevas formas también, no estar limitados por las herramientas, al revés, que las herramientas nos faciliten la posibilidad de innovar y de trabajar en encontrar nuevos aspectos estéticos, aspectos ergonómicos, de mejora. Al final estamos diseñando para obtener un mejor producto. Y este mejor producto no solamente en el aspecto de qué tal rinde o qué tal funciona el producto en sí o cuál es su aspecto visual. Estamos también optimizando, lo cual nos ayuda a reducir también
lo que sería el coste pues, de desarrollo del mismo. Estamos yendo más rápido, utilizando unas herramientas que ya son conocidas, simplemente con un enfoque más intuitivo, pero aún así obteniendo una precisión en estas superficies y en este producto, por tanto, más elevada. Esto al final pues, repercute, ¿no?, en el coste de desarrollo del producto en sí y nos permite, por tanto, como decía, alcanzar una mayor calidad del producto y sobre todo también una mayor capacidad para la innovación. Bueno, pues por mi parte esto sería una introducción a CryoStyle y pues las características de esta herramienta. Podemos dar paso a preguntas en caso de que las haya. Voy a mirar si en el chat de hecho ya hay alguna y si no, pues les invito a que puedan hacer cualquier pregunta en este momento. En cualquier caso, muchas gracias por la atención. Bueno, creo que en el chat no hay preguntas. Si hay preguntas, pues los invito a que se animen a preguntar. Yo quiero hacerte una pregunta directamente, Gabriel, y es, digamos, yo si ya tengo una pieza, digamos, una superficie que ya creé de manera paramétrica y quiero manejarla de la misma manera que lo estamos haciendo acá, de una manera libre, yo puedo establecer unos nodos sobre digamos, esta superficie y comenzar a trabajar así como con movimientos para que no sea, para esos lugares que no puedo ser tan paramétrico, ¿sí? Sí, es una buena pregunta. De hecho, está, bueno, bastante relacionada con la que acabamos de decir por el chat también, que dice si es posible convertir una superficie freestyle a una de ISDX. Lo que tenemos que entender para ambas preguntas al final es que nos encontramos en ambos casos en el mismo entorno de diseño. Seguimos en CryoParametric. Al final son distintas herramientas, ¿no?, para trabajar con las superficies. Si, por ejemplo, partimos de unas superficies parametrizadas, podemos hacer uso de la herramienta de Style o de ISDX, en cualquier caso, para continuar trabajando con estas superficies y gestionar las transiciones entre las mismas de una forma pues mucho más intuitiva. Claro está, respondiendo directamente a tu pregunta, Santiago. Y en cuanto a Freestyle, que es la pregunta que se encuentra en el chat, es cierto que Freestyle pues, es una feature, ¿no?, vamos a decir, dentro de Creo. Entonces, cuando hemos definido una forma con Freestyle en el árbol del modelo, vamos a tener pues, una serie de features relacionadas con estas superficies. Sin embargo, aunque tengamos superficies de este tipo, podemos después utilizar ISDX para trabajar, para continuar, vamos a decir, trabajando con ellas. No se trata tanto quizás de una conversión directa, sino que podemos trabajar ciertos aspectos de esas superficies. Si añadimos otras superficies más y queremos controlar las transiciones con las superficies de Freestyle, en fin, estas cosas sí que serían posibles. Depende un poco también al final de cómo ha sido construido ese modelo y cómo se ha trabajado y por tanto cómo está gestionado las distintas features del modelo en el que estaríamos trabajando. Lo podemos revisar en cualquier caso si es también una pregunta relacionada con un producto o proyecto en concreto, pues para ver cómo se podían adaptar. Pero en cualquier caso, lo que decía, es el mismo entorno de CryoParametric, entonces siempre va a haber formas de pasar de una forma de diseño a otra. Son formas de definir superficies al final. Claro, sí. Pero, bueno, otra pregunta encaminada en lo mismo es, digamos, nosotros podríamos tratar de que Creo determinara esas líneas sobre las cuales podemos trabajar, o tenemos que definirlas así como pues definimos de cierta manera cuando hicimos la demostración. Esa línea, la que tú llamabas líneas de control. De control, exacto. Esas. Sí, entonces entiendo la pregunta es si estas líneas de control tienen que ser creadas a cada vez y definidas, o si se pueden reutilizar otras que ya existen de una geometría. ¿Es esta la pregunta? Sí, o si pues, se pudieran crear, no sé, de manera automática o de alguna predicción que hiciera Creo. Esa es como la pregunta. Sí, bueno, esto sí, me parece que es un aspecto bastante interesante que puedo comprobar. En cualquier caso, cuando definimos una superficie,
no es necesario, lógicamente, crear estas formas, estas curvas de control intermedias, ¿no? Nos basta con definir las perimetrales que definen la forma y luego podemos definir posteriormente cómo controlamos otros aspectos de la forma de esta geometría, de esta superficie. Pienso que es una pregunta bastante precisa, entonces voy a revisar la información que hay al respecto para ver si efectivamente se puede simplemente definir nuevas curvas posteriormente o si se pueden definir de forma automática y iremos con la respuesta, por tanto, más adelante. ¿Parece bien, Santiago? Sí, claro, perfecto. Y una última pregunta que se me ocurre por acá es, digamos, vimos cómo la superficie se acoplaba a algo a una pieza construida que era la pieza de metal, ¿sí? En la demostración. ¿Es posible que nosotros, en vez de modificar solo la superficie, o sea, que a partir de una superficie modifiquemos una pieza o solamente se puede en un solo sentido? Esto está relacionado al final con la asociatividad entre los distintos elementos de las piezas, ¿no? Del conjunto de piezas. Aquí, si se han fijado en el ejemplo que he mostrado, teníamos lógicamente ya el manillar definido con las piezas metálicas de la estructura y un par de curvas ya estaban definidas también con relación a la pieza de estructura metálica. Es ahí donde estaba un poco definida esa interacción entre ambas piezas y, por tanto, afectar a los parámetros de una iba a repercutir en la forma de otra. Entonces, ¿esto puede funcionar en ambos sentidos? Sí, si lo hemos definido de la forma adecuada. Es decir, si tenemos una interacción entre ambas piezas, algunos elementos de las mismas, como pues una de las curvas que ya teníamos inicialmente, está interactuando directamente con la pieza de estructura metálica, si vamos a modificar la pieza que hemos diseñado, también va a poder repercutir, si lo hemos definido así, en la pieza de la estructura. Estos son también relaciones parent-child, ¿no? De Creo que pueden ser gestionadas y definidas. En cualquier caso sí que sería posible una repercusión o comunicación en ambos sentidos. Sí, digamos que si hay una asociatividad entre la superficie y la pieza, pues me imagino que cualquier modificación que se haga en una, pues repercutirá en la otra, ¿sí? Sí, eso es. Ok. Y otra cosa es, digamos, de cierta manera, nosotros cuando hacemos superficies, siempre cuando se pasa a manufactura, de cierta manera, no podemos controlar como ese acabado superficial. Con esta, digamos, con esta extensión podemos, no sé, de cierta manera suavizar algo para que nuestro acabado superficial sea mejor. Sí, justo. ISDX no solamente para la creación de superficies, es también pues todas las herramientas que he mostrado algunas de ellas, pero de análisis de las mismas, ¿no? Que es también importante para ser capaces después de retrabajar esas superficies ya existentes y acabar con una mayor calidad. Pues estoy hablando de, por ejemplo, los análisis de curvatura, análisis de transiciones entre superficies adyacentes, el análisis mediante reflejos, ¿no? Reflexión de iluminación. Todo esto nos ayuda a controlar la calidad de superficies y, por tanto, trabajar, incidir en aquellas áreas o transiciones que necesiten un mayor pulido, digamos, ¿no? Y por tanto, sí, obtener una mejor calidad de una superficie que ya tenemos. Ok, perfecto. Listo, creo que no hay más preguntas. No sé si de pronto no, por acá por el chat no mencionaron más nada. Entonces, Gabriel, muchísimas gracias a todos por asistir al live. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros por cualquiera de los canales de IAC y pues recibir un poco más de información y una asesoría personalizada. Y bueno, muchas gracias a todos por asistir y nos vemos en el próximo live. Gracias y feliz día. Feliz día, Gabriel. Muchísimas gracias.